escuchen bien, batería, porque esto que les voy a contar no es un floro más de los que se escuchan en el Congreso. Esto es un remesón, un temblor grado 8 en la geopolítica mundial que nos llega desde la vieja Europa, desde París, la ciudad de las luces que parece, por fin, estar viendo una que le importa de verdad, la de su propia soberanía. Agárrense, causas, porque la noticia es una bomba, le están diciendo adiós, con todas sus letras, a la OTAN. Así como lo oyen. Francia, uno de los pesos pesados del barrio, está evaluando seriamente mandar a rodar a la Alianza Atlántica, esa mancha de países que bailan al ritmo que les toca el tío Sam. La que ha soltado la piedra, la que ha metido el dedo en la llaga, no es una NN cualquiera, es nada menos que la vicepresidenta de su Asamblea Nacional. Y lo hace justo cuando Washington, con el descaro que los caracteriza, exige que sus socios se metan la mano al bolsillo y saquen hasta el 5% de toda su plata, de todo su PBI, para gasto militar. Un cerro de plata. Y desde una Francia que ya parece harta de tanto abuso, la respuesta resuena con la fuerza de un huaico. Se acabó la vaina de obedecer órdenes extranjeras. Pónganse cómodos, sírvanse un pisco, porque el chongo es de los buenos. Mientras en Europa la gente se saca los ojos con este debate que les quema las manos, el exjefe de la misma OTAN, un tal James Stoltenberg, el que hasta ayer nomás era el guachimán del imperio, suelta otra bomba que deja a todos con la boca abierta. Pide, escuchen bien, sentarse a conversar con Rusia. Con Rusia. El enemigo que ellos mismos inventaron. Pide construir una nueva arquitectura de control de armas. Pucha. Si hasta las voces más duras del sistema, los que comían del cuento, ahora se ponen a titubear, a arrugar, la pregunta cae de madura, mi gente. ¿Acaso se está desmoronando la alianza militar más poderosa y abusiva del planeta? ¿Se les cae el teatrito a los gringos? Aquí, en su trinchera de siempre, les vamos a desmenuzar el chisme, con todos sus detalles, con la sangre en el ojo que nos caracteriza, porque esta es la voz de la patria grande, la voz de los que no se callan. Una de las cabezas más importantes del monstruo, uno de los cerebros de la operación, ya está alistando sus maletas. La OTAN, esa maquinaria de guerra disfrazada de club de amigos, se está cayendo a pedazos, se desmorona como un castillo de arena en la playa de Ancón. Y el dibujo de esa rajadura, de esa grieta que amenaza con partir el tablero, empieza a verse clarito desde París. Allá, una voz con poder, con peso político de verdad, la de Clémence Guette, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Francesa, ha puesto negro sobre blanco, con su firma y sello, algo que hace unos pocos años nos hubiera sonado a chiste, a locura. Sacar a Francia de la OTAN ya no es el arrebato de un loquito solitario, el sueño húmedo de un par de rojitos trasnochados. No, señores. Es un proyecto serio, un plan que comienza a tomar forma en los pasillos del poder, que ya tiene papeles y estrategia. Guette, que no es ninguna improvisada sino una figura central del partido La Francia Insumisa, un movimiento de gente que, como nosotros, está harta de que les metan el dedo a la boca. No soltó esta bomba en un mitin de plaza, con bombos y platillos para la foto. No, mi gente. Lo dijo en el corazón mismo del Parlamento francés, en el hemiciclo, donde cada palabra pesa, donde cada frase puede convertirse en ley o en declaración de guerra. Ahí, con los reflectores encima y los opositores echando espuma por la boca, planteó sin pelos en la lengua que la pertenencia de Francia a la Alianza Atlántica se ha vuelto, y cito sus palabras para que no digan que es floro mío, indeseable e inaceptable. ¿Qué tal concha?, dirán algunos. ¿Qué tal valor?, decimos nosotros. Y la diputada, la franchute esta que tiene más agallas que muchos presidentes de por acá, no llegó a esa conclusión por un capricho de última hora, por un mal sueño. Nada de eso. Explicó, con la paciencia de un maestro de escuela, que el nudo del problema, la raíz de todo el mal, es la dependencia absoluta de su país, de París, respecto a Washington. Estados Unidos, apuntó la mujer, con una claridad que ya quisiéramos ver en nuestros políticos, sigue una política imperialista sin complejos, sin roché, a calzón quitado. Una línea de acción que, para cualquier persona con dos dedos de frente, pone en duda la sensatez de seguir amarrados, encadenados a una estructura militar que en la práctica, en el día a día, funciona al ritmo de los caprichos de la Casa Blanca. Es la chacra de los gringos, y los europeos son sus peones. Así de simple. Para demostrar que no estaba hablando piedras, que su chamba de investigación era seria, Guette no se quedó en la teoría. Señaló con el dedo acciones concretas, crímenes verificables de Washington, como el secuestro ilegal del presidente venezolano, un acto de piratería internacional que todos vimos y que muchos callaron como cobardes. Mencionó también las amenazas del loco de Donald Trump,
Ese personaje de circo que tuvieron de presidente, que en uno de sus arranques de megalomanía amenazó con anexar Groenlandia como si fuera un terreno baldío en la Molina. Cada ejemplo que dio fue un derechazo al mentón de la narrativa oficial, un golpe que destruye la idea de una OTAN defensiva, de un club de demócratas. Lo que revelan estos hechos, a los ojos de la diputada, es una maquinaria de poder bruta, un monstruo que actúa por encima del derecho internacional, que se limpia el trasero con las leyes que ellos mismos escribieron para los demás. Pero la cosa no quedó ahí. La francesa, embalada, les recordó a sus colegas parlamentarios, a esos que se hacen los suecos, como los acuerdos comerciales que le han impuesto a la Unión Europea, esos tratados que siempre benefician al más grande, se cocinaron bajo la presión asfixiante de los yanquis. Y no son simples hojas de papel, no es un saludo a la bandera. Esas letras chiquitas, esos anexos que nadie lee, reorganizaron sectores enteros de la economía europea. Obligaron a países con historia y orgullo a adaptar sus normas, a cambiar sus subsidios, a abrir sus mercados, no para el beneficio de sus propios ciudadanos, de su gente, sino para servir a los intereses de las corporaciones de Washington. Es la misma historia que nos han aplicado a nosotros en América Latina por décadas con el FMI, el Banco Mundial y sus famosos TLC. El mismo perro con diferente collar. Pero el golpe más directo, el más doloroso, va al bolsillo, a la billetera de los países miembros. Goethe expresó su rechazo absoluto, su indignación, a las exigencias de la OTAN, que ahora reclaman destinar al menos el 5% del PBI a la alianza. Remarcó, y en esto hay que darle toda la razón, que ese descomunal esfuerzo presupuestario, esa millonada de plata, termina engordando sobre todo a la industria de defensa estadounidense, a los fabricantes de armas, a los mercaderes de la muerte. Mientras tanto, millones de europeos tienen que seguir midiendo cada euro, contando las monedas para llegar a fin de mes, viendo cómo se caen a pedazos sus sistemas de salud y educación. Es una cachetada a la gente de a pie. Es decirles, no hay plata para tus medicinas, ni para la escuela de tu hijo, pero sí hay para los misiles de Lockheed Martin y Boeing. ¿Qué tal descaro? Desde la perspectiva de esta valiente mujer, Estados Unidos ya se está liberando de cualquier atadura, de cualquier límite. Se ha sacudido del derecho internacional y de los mecanismos de seguridad colectiva como un perro mojado se sacude el agua. Y esa frase, mi gente, no es solo retórica, no es floro barato de político en campaña. Resume con una precisión brutal la sensación que tenemos muchos en el mundo, la de que Washington actúa sin frenos, sin contrapesos, como el matón del barrio que hace lo que le da la gana. Y en su matonería, arrastra a la Unión Europea a una posición vergonzosa, a la de un socio dependiente, un felpudo obligado a aplaudir decisiones que no tomó, que no entiende y que, muchas veces, lo perjudican directamente. Son la comparsa de su propia desgracia. Goethe fue todavía más lejos, y aquí la cosa se pone más turbia. Acusó directamente a Estados Unidos de meter su cuchara, de interferir en las elecciones europeas para beneficiar a la extrema derecha. Porque claro, un gobierno fascista, nacionalista y bruto es mucho más fácil de manejar. No se trata solo de tanques y misiles, nos dice. Se trata de una guerra sucia, invisible. Una guerra de algoritmos en redes sociales, de campañas de miedo financiadas desde la sombra, de una guerra cultural que apunta a reconfigurar todo el mapa político del continente para hacerlo más dócil, más sumiso a los intereses del imperio. Frente a ese cuadro desolador, la diputada no se queda en la queja, en el lamento. Plantea una solución radical, una ruptura estratégica, abandonar la OTAN. Y no para quedarse en el aire, sino para que Francia pueda recuperar lo que nunca debió perder, su independencia militar y diplomática. Para que pueda volver a ser un Estado no alineado, orgulloso de su propia voz en el concierto de las naciones. No lo plantea como un salto al vacío, sino como la recuperación de una tradición histórica de autonomía que su país, la Quinta República, ya conoció en otros momentos con líderes como Charles de Gaulle, que sí tenía pantalones. Y lo más interesante es que el terreno político interno ya no le es tan hostil a esta idea. Hoy, la alianza de partidos de izquierda donde milita Goethe, la Francia insumisa, es el grupo parlamentario más numeroso. Eso significa que la idea de revisar hasta la meducumber la relación con la OTAN ya no viene de los márgenes, de los grupos pequeños y radicales. Viene desde una fuerza política que marca la agenda, que tiene el poder de poner el tema sobre la mesa en la Asamblea Nacional. Pero lo más llamativo de todo este chongo, lo que demuestra que la vaina es seria, es que las críticas a la OTAN no vienen solo desde la izquierda. No, señor. Representantes de la derecha más dura, como la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que controla más de una cuarta parte de los escaños del Parlamento,
también han disparado sus misiles contra la alianza. Es decir, por razones distintas, por caminos opuestos, los extremos del arco político francés coinciden en algo fundamental, en cuestionar la tutela militar de Washington, en rechazar el papel de peones en el tablero gringo. Hasta el mismísimo presidente, Emmanuel Macron, un tipo que no es precisamente un revolucionario, ha lanzado sus dardos, sus críticas veladas contra la Alianza Atlántica. No es ningún secreto que desde el Palacio del Elíseo, la Casa de Gobierno francesa, se han escuchado varias veces advertencias sobre la pérdida de autonomía estratégica de Europa dentro de una estructura que es dirigida, financiada y comandada, en lo esencial, por Estados Unidos. Las fisuras en el muro de contención ya no se pueden ocultar con un poco de pintura. La casa se está viniendo abajo. Y mientras en París una diputada le pone nombre y apellido a la propuesta de divorcio, formaliza la idea de la salida, desde el otro lado del tablero, desde el corazón mismo del monstruo, aparece una voz que nadie se esperaba. Es como si el diablo empezara a recitar el Padre Nuestro. Hablamos de Jens Stoltenberg, el que fue por años el secretario general de la OTAN. El hombre que durante una década fue el rostro público de la alianza, el que repetía como un loro el discurso de la confrontación, el que nos vendía la moto de la amenaza rusa. Pues bien, ese mismo personaje ahora, ya fuera del cargo, habla de la necesidad de dialogar con Moscú. Paren las rotativas. En una entrevista que ha dejado a medio mundo en shock, con un medio alemán, Stoltenberg afirmó sin rodeos, sin medias tintas, y aquí cito de nuevo para que vean que la cosa es textual. Primero, debemos discutir con Rusia el fin de la guerra en Ucrania. Segundo, en algún momento tendremos que debatir una nueva arquitectura de control de armas. Tercero, debemos dialogar con Rusia como vecino. Esas tres frases, mi gente querida, son dinamita política pura. Si las dijera un analista cualquiera, un opinólogo de televisión, serían un matiz más en el ruido mediático. Pero dichas por quien durante una década defendió el endurecimiento constante de la OTAN frente a Rusia, por el que era el perro guardián del imperio, suenan a una rectificación tardía, a un mea culpa con sabor a pánico. Suenan, sobre todo, a un reconocimiento de que el rumbo actual, el de la confrontación total, el de la guerra hasta el último ucraniano, conduce a un callejón sin salida, a un abismo peligroso para toda la humanidad. Stoltenberg, en un rapto de lucidez o de miedo, recordó algo que los halcones de Washington prefieren olvidar. Recordó que incluso en los peores momentos de la Guerra Fría, cuando el planeta vivía bajo la sombra de decenas de miles de cabezas nucleares apuntándose mutuamente, cuando un error podía significar el fin de la civilización, ambas partes, los gringos y los soviéticos, lograron sentarse a conversar y limitar sus arsenales. Ese dato histórico, esa prueba de que la diplomacia es posible hasta en el infierno, demuestra que ni siquiera en los momentos más tensos, más jodidos, se rompió del todo el hilo del diálogo. Siempre hubo un teléfono rojo. Hoy, parece que solo hay gritos y amenazas. Sin embargo, el exsecretario general, para no quedar como un traidor completo a la causa que defendió, matizó sus palabras. Dijo que ya no es posible volver al nivel anterior de confianza y apertura. La era de los grandes acuerdos de desarme, según él, está herida, pero no muerta del todo. Y de ahí su insistencia en que, aunque ya no haya amistad ni confianza, aunque se miren con odio, debe existir comunicación. Tiene que haber un canal abierto. Hay demasiado en juego, está en riesgo la supervivencia de todos, como para depender solo de discursos incendiarios, de bravuconadas de políticos que mandan a los hijos de otros a la guerra, y de ejercicios militares que solo sirven para echar más leña al fuego. Para darle un poco de contexto, de carne, a sus palabras, Stoltenberg se puso personal. Recordó su propia relación con Vladimir Putin, el presidente ruso. Contó que lo conoció en el año 2000, cuando él, Stoltenberg, acababa de asumir como primer ministro de Noruega. Entre ambos, dijo, se construyó una larga y estrecha relación de trabajo. Ojo, no de amigos, sino de trabajo, que es lo que importa en política. Una relación que permitió pactar acuerdos concretos, cosas que beneficiaban a la gente. Y para que no crean que era puro floro, enumeró ejemplos, acuerdos energéticos que aseguraron el gas para su país, la demarcación de la frontera en el mar de Barents, un tema espinoso que se arrastraba por décadas. Y hasta la exención de visados para la gente que vivía en la región fronteriza de Kirkenes. Pequeños pasos, pero pasos que construían confianza y evitaban conflictos. Hoy estamos muy lejos de eso, pero eso no significa que no debamos comunicarnos, remarcó el noruego. En esa frase, mis causas, hay un reconocimiento implícito, una confesión entre líneas, la política de ruptura total, de sanciones,
de aislar a Rusia, de no hablarles, simplemente ha fracasado. Ha sido un fiasco monumental que solo ha traído más guerra y más peligro. Los expertos más serios, los que no comen de la mano del Departamento de Estado, señalan que este tono inesperadamente pacífico de Stoltenberg apareció, qué coincidencia, poco después de que las Fuerzas Armadas rusas lanzaran un ataque masivo con misiles sobre Ucrania a principios de enero. El mensaje entre líneas es claro como el agua del Titicaca. Cada escalada militar, cada nueva arma que entra en juego, demuestra que Europa está sentada sobre un barril de pólvora nuclear. Y muchos en Occidente, al fin, después de tanto hacerse los locos, empiezan a hacer cuentas serias, a sacar la calculadora del apocalipsis y a darse cuenta de que en una guerra nuclear no hay ganadores. El periodista estadounidense Tucker Carlson, un tipo polémico pero que a veces dice verdades como puños, fue todavía más crudo, más directo. Advirtió, sin anestesia, que Rusia podría usar una versión nuclear de un misil hipersónico, de esos que son casi imposibles de interceptar, contra países europeos. Más allá de si uno simpatiza con Carlson o lo detesta, la sola idea de un arma así, invisible e imparable, cruzando el cielo de París, Berlín o Roma, obliga a cualquier persona sensata a revisar sus dogmas, a cuestionar la propaganda y a preguntarse, ¿quién está empujando a quién hacia el abismo? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por seguirle el juego a Washington? Es en este clima de miedo y de incertidumbre, de olor a quemado, que la iniciativa francesa adquiere otra dimensión, un peso mucho mayor. Ya no se trata solo de un gesto soberanista, de un arrebato de orgullo nacional. Se ha convertido en una pregunta existencial, una pregunta de vida o muerte. ¿Debe Francia seguir atada, encadenada, a una estructura militar donde las decisiones claves, las que pueden desatar el infierno, se toman en Washington, a miles de kilómetros de distancia? ¿Debe seguir en ese barco, aun cuando el capitán Yankee parece empeñado en llevarlo directo contra el iceberg, aumentando el riesgo directo sobre las ciudades y los ciudadanos europeos? La diputada Goethe responde con un no rotundo, un no que resuena en toda Europa. Para ella, cada movimiento de Estados Unidos, cada abuso, cada acto de prepotencia, desde el secuestro ilegal del presidente venezolano hasta las amenazas de comprar o anexar Groenlandia, confirma lo que para muchos de nosotros en la patria grande es una obviedad. Que la OTAN no es una alianza defensiva, sino una herramienta de política imperialista sin complejos, sin roche alguno. Y Francia, sostiene ella con una dignidad que emociona, no puede, no debe, seguir siendo comparsa de esa estrategia suicida y criminal. No puede seguir poniendo la cama mientras otros hacen la fiesta. En los próximos meses, el debate en París nos mostrará si esta propuesta valiente queda solo como una advertencia simbólica, un grito en el desierto, o si se convierte en el primer paso concreto, en la primera pieza de dominó que cae hacia la ruptura de una alianza que parece cada vez más una reliquia peligrosa de la Guerra Fría. Pero una cosa, mi gente, ya está clarísima, más clara que nunca. La idea de una OTAN eterna, incuestionable, unida y cohesionada como una roca, ha recibido un golpe directo, un torpedo en su línea de flotación, y lo ha recibido desde adentro, desde uno de sus miembros fundadores. Y esa grieta, esa rajadura en el muro del imperio, tarde o temprano, quiéranlo o no, tendrá consecuencias en todo el continente y, ¿por qué no?, en todo el mundo. El gigante tiene los pies de barro, y parece que en París alguien se ha atrevido a tirarle la primera piedra. Soy su causa de siempre, el que les trae las verdades sin adorno. Si quieren ser parte de esta comunidad, de esta batería que no se come los cuentos del imperio, suscríbanse a nuestro canal. Si quieren que les llegue el chisme caliente, al toque, cada vez que subimos un video, activen esa campanita, pues. Y si la chamba que hacemos les parece importante, si quieren apoyar a que esta trinchera siga de pie, pueden hacerlo a través de PayPal. El enlace está ahí abajo, en la descripción del video. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio de resistencia, me despido con esta expresión sagrada de nuestros abuelos, en el quechua milenario que nos une, Tupanán Chiscama, cuya traducción, para los que recién se suman a la mancha, es, hasta volvernos a encontrar. Y nos encontraremos, de todas maneras. Ya nos vemos.